Bienvenida a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Mónica Rosario. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Mónica Rosario. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Un placer para mí estar aquí. Doctora, es la primera vez que la tenemos por acá y siempre es para conocer más esta parte detrás de la bata blanca. Usted se ha ido por el área de la cardiología. Cuando decidió irse por el área de la cardiología, ¿qué fue lo que la motivó? ¿Qué me motivó? Una pregunta profunda, porque me gusta todo de la clínica, pero yo creo más en el escenario de tú tener un paciente que puede llegar con una enfermedad compleja y que lo puedes ver saliendo, caminando y haciendo una vida normal, a diferencia de otras ramas clínicas que quizás nosotros no tenemos ese mismo desenlace. Sí. Creo que fue algo que a mí me apasionó. Entiendo, o sea que desde el principio dijo, por acá me voy, este es lo mío. Sí. Doctora, estamos teniendo una época de muchísimo calor, realmente estas temperaturas han subido excesivamente y eso que, como decimos, todavía no ha entrado agosto, y justo este es el tema que vamos a ir tocando, el verano y cómo debemos cuidar nuestro corazón, sobre todo aquellos pacientes que tienen condiciones cardíacas. ¿De qué debe cuidarse un paciente en el verano, un paciente a nivel del corazón? A nivel cardíaco, bueno, en sentido general, todos debemos cuidarnos de la deshidratación. El incremento de temperatura nos hace transpirar más, y en la transpiración nosotros perdemos no solamente líquidos, sino que perdemos electrolitos, sustancias que son vitales para el funcionamiento de los órganos internos. Sí. Con esto no queremos decir que tengamos que abusar de los líquidos, sobre todo si es un paciente que tiene una cardiopatía, sí, porque cada paciente y cada escenario es diferente, pero a manera general para pacientes, digamos, personas sanas o que desconocen que tienen una patología de base, debemos mantenernos hidratados, evitar la exposición a altas temperaturas, tratar de usar ropa que sea apropiada para nuestro clima, sí, dentro claro, de los escenarios posibles. Eso es una de las medidas que nosotros debemos hacer. Aprovechar sustancias que aparte del líquido tengan electrolitos dentro de las cosas que nosotros podamos ingerir, también es una de las medidas que habitualmente nosotros les recomendamos a los pacientes en temporadas calurosas. ¿Cuáles serían los hábitos que nos ayudarían a aumentar un cuadro de deshidratación ahora en el verano? Me refiero a hábitos como tal vez el beber, tal vez el fumar. ¿Esto empeoraría todo? Empeora. Definitivamente, por ejemplo, el consumo de alcohol, aunque es líquido, ¿no? El alcohol induce deshidratación. O sea, las personas que acostumbran a tener una ingesta copiosa de alcohol deben tratar de, en primer lugar, disminuirlo, y cuando van a ingerir alcohol deben también tratar de mantener una hidratación en paralelo. Eso incluso evita parte de los síntomas que luego la famosa resaca y los síntomas adversos que se producen luego de un consumo copioso de alcohol.
viene justamente por esta deshidratación que produce el alcohol a nivel de las células, a nivel de las partículas pequeñitas que componen nuestro organismo. Sí, y una persona que se esté ejercitando, ¿puede tener algún episodio cardíaco en el verano a pesar de que lo que está haciendo es ejercicio? Efectivamente, sobre todo, por ejemplo, si tienen un problema de base, pero aún si no lo tienen, el ejercicio excesivo y a altas temperaturas, no hablamos en contra del ejercicio, al contrario, o sea, queremos que todo el mundo haga una actividad física de manera regular, 150 minutos a la semana, pero esta actividad física no puede ser abusiva. No es que yo, si no ejercito, voy a comenzar de repente a ir a correr un maratón. Exacto. Porque mis músculos no lo van a tolerar bien, voy a comenzar a degradar sustancias que son necesarias para mi funcionamiento. Esas sustancias pueden depositarse, hacer daño al riñón. Sí. Y también, naturalmente, esta pérdida de electrolitos puede inducir arritmias, puede predisponer o desenmascarar sustancias que están dormiditas ahí, y luego viene el suceso de, pero este paciente sano que hace ejercicio y falleció haciendo ejercicio, ¿qué pasó ahí? Entonces, deshidratación, inducción de arritmia, pérdida de electrolitos, todo este tipo de cosas nosotros podemos tenerla en un mayor incremento a altas temperaturas, aparte del famoso golpe de calor. Sí, pudiera haber pacientes jóvenes con condiciones cardíacas que en el verano, tal vez, al subir la temperatura, se le incremente la sintomatología y no se haya dado cuenta anteriormente de que la padecía, porque como somos unos jóvenes no sufrimos de nada del corazón. No, efectivamente, o sea, nuestro cuerpo trata de regularse a como dé lugar. Sí. O sea, cuando estamos en ambientes muy calurosos, el organismo trata de bajar sus revoluciones internas. Por esto hay pacientes que cuando están sometidos a altas temperaturas, que me siento mareado, que estoy transpirando, que estoy sudando frío, mi organismo me está enviando una señal de que necesito disminuir el termostato, de que necesito equilibrar de manera interna mis órganos para tener un mejor funcionamiento. Y obviamente personas que desconocen que tienen una patología cardíaca, y comienza en un exceso de temperatura a tener una elevación de la frecuencia cardíaca y a presentar deshidratación, naturalmente sí pueden presentar un incremento o la aparición de nuevos síntomas que antes desconocían. De igual manera, personas que ya sabían que tenían una condición y comienza el abuso de la cantidad de agua, porque sí queremos hidratarnos, pero no todo el mundo puede tomar agua en exceso, entonces comienzan a desarrollar o a presentar síntomas propios de estas cardiopatías de base que tienen, que son algunos pacientes que le limitamos la cantidad de líquido que pueden consumir en el día a día. O sea que ya hay pacientes que sí tienen limitado debido a su condición el agua, no deben consumir tanta. Efectivamente. ¿Y cuáles son estos pacientes, doctora? Por ejemplo, los pacientes que tienen lo que llamamos insuficiencia cardíaca, porque, bueno, el corazón es un órgano autónomo, con un sistema de nervios y de función increíblemente maravilloso, que se conecta a una circulación pequeña, que es la que llamamos menor, y esta a su vez va hacia los pulmones. Bueno, cuando el corazón no encuentra qué hacer con un volumen excesivo de agua porque no lo puede manejar, porque ha perdido ya sea su capacidad para bombear de manera apropiada o porque para llenarse tiene dificultades, entonces lo que él no puede manejar lo envía a los pulmones. Entonces ahí comienza el paciente a presentar síntomas de falta de aire, por esta sobrecarga que se produce a nivel pulmonar. En estos pacientes, igual que en los pacientes que tienen problemas renales y se dializan, habitualmente nosotros manejamos un margen de cantidad de líquido que el paciente pudiese consumir en 24 horas para evitar sobrecargas de volumen y luego la congestión pulmonar. Entiendo. Doctor, aquí muchos doctores han hablado de que debido al corazón, o sea, pues hay enfermedades que afectan directamente el corazón. Se habla de diabetes, que la diabetes va causando al final, puede causar presión arterial alta y todo este escenario de cosas. Cuando llega el verano, estos pacientes que tienen estas condiciones, que ya han llegado a una etapa donde esta enfermedad ha afectado el corazón, ¿le afecta directamente este golpe de calor a todo su cuadro de sintomatología y de su enfermedad? Desde luego que sí, desde luego que sí. Mire, el calor es tan increíble
la gente que vive en las ciudades nórdicas le encanta el calor, Sí. pero a todo el mundo le gusta un calorcito, una temperatura 27, 28, pero cuando Manejable. tenemos 37, 40 grados, ya eso no le gusta a nadie, Sí. ni a nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, estos pacientes que ya tienen condiciones, por ejemplo, pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos habitualmente tienen un incremento de la cantidad de agua que ingieren su propio organismo, tratando de, digamos, diluir ese exceso de azúcar que tienen circulando en la sangre. Para nosotros los cardiólogos, la diabetes es un equivalente de enfermedad cardíaca como tal, Sí. por el daño que va produciendo a nivel del aparato circulatorio. O sea, la diabetes es una enfermedad crónica y catastrófica que va dañando esta sangre más espesa por la cantidad de azúcar. Imagínense que usted le echa media libra de azúcar a un vaso de agua. Horrible. Y comienza a batirlo. Vea cómo se va tornando más espeso, más viscoso. Bueno, imaginemos eso en la sangre. Esta sangre más espesa, es más viscosa, comienza a tener más dificultades para circular de manera apropiada y comienza a dañar los vasos sanguíneos a nivel de toda la economía, ¿no? Los ojos, el cerebro, el corazón, los riñones, etcétera. Entonces, para nosotros los pacientes diabéticos son equivalentes de pacientes con enfermedad coronaria, de pacientes con enfermedad cardíaca. Entiendo. Indiscutiblemente. Sí. ¿Cuál sería la población que sería el blanco más fácil en épocas de calor así tan grandes a ser afectadas con condiciones cardíacas? Los extremos de la edad. Los extremos. Los extremos de Sí. la edad. Fíjense, siempre nos enfocamos en los abuelitos, ¿no? Ajá. El aparato de alerta de los abuelitos comienza a tener cierta alteración, a no decirte, mira, necesito más agua o necesito menos agua. Ya los sistemas de alerta comienzan después de cierta edad a tener limitaciones. Y naturalmente a veces o el abuelito tiene problemas cognitivos, se olvidó que tomó agua, se olvidó que comió. Entonces tenemos que tener muy pendiente, vigilar a nuestras poblaciones vulnerables, que Entiendo. son los abuelitos y también los pequeñitos. ¿Por Sí. qué? Porque no siempre estamos vigilando de qué le ponemos en la lonchera, qué cantidad de agua toma. El niño está juega, y eso es sudor, sudor y sudor. Exacto. Y ya dijimos que en el sudor se pierde muchísima sustancia que el organismo necesita para funcionar de manera apropiada. Entonces, las poblaciones más vulnerables son los niñitos, porque a veces ni saben. O sea, yo no sé de dónde sacan tanta energía, pero la tienen y es inagotable, y de igual manera se mismo transpiran y pierden cosas, comen desorganizados si uno no está muy pendiente de las cosas que uno le va a poner para el recreo, Sí. de la cantidad de agua que tienen que tomar en el día. Sí. Entonces, esto es importante. Ya la población, digamos, media, el adulto joven, tiene posiblemente más mecanismos y más recursos para regular. Eso no quita que cualquier persona de 20, 30 años simplemente lleva el termo a la oficina y en el estrés del trabajo y del día a día no le pone atención al termo que llevó a la oficina y vuelve y lo Dura lleva 5 lleno días, al agua. A la 5 casa. días con el termo lleno de agua, con la Eso misma es así. cantidad, ciertamente. Doctora, usted acaba de mencionar algo muy importante, que es lo que se consume quizás tal vez, sobre todo los adolescentes y adultos jóvenes cuando están haciendo ejercicio. Y hay muchos energizantes que tienen altos niveles de cafeína. Estos energizantes que tienen alto nivel de cafeína no causan daño directamente al corazón y se puede incrementar también por el calor. Puede incrementar el daño a nivel cardíaco. Todo lo que es, bueno, xantina, ¿no? La cafeína, la teofilina que está en el té, etcétera, incrementa la frecuencia cardíaca. Bien, o sea, durante el ejercicio de manera normal, fisiológica, nuestro organismo sube la frecuencia tratando de que la misma cantidad de sangre que tenemos circulando llegue a cada parte del cuerpo. Y en ese incremento de los músculos en el ejercicio, queremos bombear más rápido para que la sangre llegue donde tiene que llegar. Sí. Sin embargo, algo similar sucede con las sustancias energizantes, pero no de manera fisiológica, sino que es algo que estimula nuestro sistema de alerta y nuestro sistema simpático y comienza a incrementar la frecuencia cardíaca, aún usted sentado. Digamos, una taza de café es algo inocuo por la cantidad de cafeína que tiene, pero sustancias energizantes tienen
a altas dosis es como usted tomarse todo un termo entero de café en una sola botellita de energizante, y naturalmente esto va a tener un incremento en la frecuencia cardíaca. Y todo lo que aumente la frecuencia cardíaca va a aumentar el consumo de cosas de manera interna a nivel del organismo. ¿Cuáles serían las alertas sintomatológicas que tendría una persona que me estoy sintiendo esto y esto y esto, puede ser mi corazón, debo ir al cardiólogo y se me está incrementando en esta época de calor? Bueno, aumentos de su frecuencia cardíaca que no estén relacionados con el esfuerzo. Como dije, si usted está corriendo un maratón, es normal que suba la frecuencia, ¿no? Sí, claro. Hay una formulita que es un tanto arbitraria, pero es la que usamos para saber cuál es la frecuencia máxima a la que su organismo debe llegar en un pico de esfuerzo, que es 220 menos la edad del paciente, y entendemos que eso es el 100% de su frecuencia esperada. Pero si usted está sentado viendo el televisor y de repente, pero me siento la frecuencia alta, y esto no es normal. Una taquicardia insoportable. Exacto. Esto no es normal. Tengo dolor en el pecho cuando subo las escaleras o cuando estoy haciendo una actividad. Cuando antes hacía esto mismo y no me dolía el pecho, no me tenía que parar a tomar aire para hacer lo mismo que hacía hace 15 días y ahora sí tengo que pararme, ya esto no es normal, esto es algo por lo que yo tengo que ir al cardiólogo. Sí. Se me está edematizando de más las piernas, esto es algo que tampoco es normal. Bien, a veces tenemos todo el día de pie y podemos tener edemas en el tobillo leve, sí, ¿no? Por la forma en la que funciona nuestro aparato circulatorio, pero de repente comienza a hinchárseme las piernas, me está faltando mucho el aire, y naturalmente esto no es normal. A veces el paciente entiende que no tiene síntomas, pero es simplemente porque está todo el día sentado, trabaja sentado, va en el trabajo en el carro sentado, así que no hace ningún esfuerzo y por eso no percibe los síntomas. En vacaciones, tiene un poquito más de soltura, comienza a subir la escalera, me estoy cansando, esto no es normal. Sí. Esto no es normal. Puede ser que su organismo no esté acoplado porque, bueno, cuando estamos vagos, el corazón también se torna vago. Entiendo. Y luego cuando volvemos a hacer ejercicio, actividad, él no lo asume muy bien al principio hasta que se vuelve a adaptar. Sin embargo, no siempre podemos entender que eso es falta de adaptación. Hay que excluir las cosas que son malas y luego entonces se lo atribuimos a la falta de adaptación y vamos incrementando el esfuerzo físico. Doctora, ¿y la alimentación ayuda en este escenario o no? Porque la alimentación siempre hablan de una dieta balanceada, le hace bien a tu corazón, pero también estamos en vacaciones. En vacaciones tenemos los niños. Los niños generan, vamos, que si la comida rápida un día, que si la comida rápida otro día, que si le va, o sea, hay menos tiempo para muchas cosas, porque hay más carga de trabajo en el hogar. ¿Cómo esta alimentación quizás puede afectarnos aún más en esta época? Bueno, desde luego, la comida con grasa saturada hace daño todo el año. Eso es así. Naturalmente, no es que porque un día te comas una hamburguesa, ese día automáticamente esa hamburguesa va a ir a taparte una arteria de las coronarias, no va a ir a taparte una arteria cardíaca, ¿no? Pero el hábito sostenido y realizado de manera recurrente en este tipo de dieta, donde no se consumen vegetales suficientes, donde la persona no consume fibra, donde la persona no consume fruta, donde no toma líquido suficiente, simplemente comida con grasa, comida procesada, esto sí comienza a alterar la forma en la que nosotros quemamos y almacenamos las grasas y los depósitos de estas grasas malas dentro del aparato circulatorio. Sí. Entonces, naturalmente, cuando los niños están de vacaciones, están felices los profes, pero hay mucho estrés a nivel general. Y obviamente a veces nos dejamos llevar de que el niño hoy quiere una yaroa, mañana quiere pizza y están de vacaciones y somos muy flexibles con eso. Lo ideal sería tratar todo en la vida, mantenerlo en el equilibrio. Que un día le deje una yaroa, no pasa nada. Que lo hagas de forma persistente, sí hace daño. Acaba de mencionar la palabra estrés y a veces quizás hay una mezcla entre tengo calor, tengo mucha presión de trabajo y también
esto se convierte en estrés y estoy manejando calor y estrés al mismo tiempo. El calor y el estrés, ya sabemos que el calor me puede afectar el corazón. ¿El estrés me puede también afectar y sumársele a afectarme mi corazoncito? Desde luego que sí. El estrés, digamos que el estrés es la madre de casi todas las enfermedades. No siempre le damos la importancia que se merece. Ajá. Digamos, un poquito de estrés leve, el organismo lo entiende como algo bueno y válido porque te mantiene, te alerta, ¿no? Uh-huh. Te libera sustancias para ponerte en vigilia, para ponerte en actitud de hacer un trabajo. Para todo en la vida usamos pequeñas dosis de estrés hasta para arreglarnos el cabello, ¿no? Sí. El problema del estrés radica cuando ya esto se convierte en algo exagerado y desorganizado, cuando no logramos tener un descanso apropiado. ¿Por qué? Porque en situaciones de estrés, sobre todo en el estrés crónico, habitualmente dividimos el estrés agudo. Bueno, el estrés agudo lamentablemente es cuando fallece alguien, tuviste un accidente, te diagnosticaron una entidad. Esos picos altos de estrés, donde no duermes, no descansas, te van a elevar la frecuencia cardíaca, te van a aumentar el cortisol, la famosa hormona del estrés. Entonces nosotros tenemos rangos normales de cortisol, siempre tenemos cortisol, siempre, y lo necesitamos sí. Justamente para el funcionamiento. Una persona con el cortisol por el piso igual no va a tener la misma energía ni el mismo deseo. Sí. Todo en la vida es necesario. El asunto es cuando ya no descansamos y tenemos ese cortisol elevado a la 10ª potencia. Sí. Entonces, ¿qué hace este cortisol sumamente elevado? Nos altera el metabolismo del azúcar, nos incrementa los niveles de azúcar, nos incrementa los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y todo esto, a su vez, son cosas que terminan incrementando el riesgo cardíaco en una persona. Sí. Aparte de que una persona que tenga el cortisol altísimo y unos niveles de estrés altísimos habitualmente manejan frecuencias cardíacas muy altas. Y mientras más alto, de manera persistente, mantenemos esa frecuencia, obviamente también hace daño a nivel del corazón porque aumenta el consumo de oxígeno que el corazón necesita y el consumo de sustancias que se liberan posteriormente a nivel cardíaco. Entonces sí que hace daño un estrés de manera crónica en el organismo. Doctor, ¿y cómo un paciente puede diferenciar cuando este estrés no es normal y ya es dañino? Porque usted me está hablando y yo estoy escuchando aquí en mi cabeza retumbando a esta gente que dice no, porque yo sin estrés no trabajo, o sea, yo no sé lo que es trabajar sin estrés. Entonces estamos hablando de un paciente que en el futuro va a tener condiciones quizás cardíacas porque no aprendió a normalizar o a ver que esta parte sí es normal, pero de aquí a allá ya no lo es. Entonces, ¿cuándo un paciente puede darse cuenta de que ese estrés no es normal y puede afectarle de una forma crónica? Bueno, en primer lugar, esa frase de, digamos, yo soy adicto al estrés y a la adrenalina. Si no estoy haciendo algo, me siento incómodo. Desde que una persona hace esa analogía y hace ese autoanálisis, debe saber que la cosa no anda bien. Muchas veces hay un sustrato de la esfera superior, de cosas, no sé, problemas psicológicos y demás. Sí. Porque el ser humano debe tener la capacidad de poder descansar y sentirse bien con el descanso. No es que vamos a ser vagos, pero debemos aprender. Óigame, la psicología está ahí para eso. Sí. Debemos aprender de la mano, si no lo podemos hacer de forma natural y por nosotros mismos, de la mano de los especialistas en la salud, a que el organismo, como necesita su periodo de vigilia y de alerta para que podamos funcionar de manera adecuada, también necesitamos dormir, descansar, tiempo de disfrute, tiempo en familia, o sea, ese tipo de cosas. Hay tiempo para todo. Para todo. Sí. Para todo. Y cuando se pierde ese equilibrio, definitivamente vienen problemas a nivel cerebral, a nivel neurológico, a nivel cardíaco, en todos los sistemas. Doctora, hay quizás espacios de trabajo que por o sea, el mismo espacio de trabajo es una condición que puede ser un estresante y por lo tanto puede ser un factor de riesgo para el paciente con condiciones cardíacas. Naturalmente.
Fíjate, estos trabajos cíclicos con horarios nocturnos, ya hemos dicho, la noche es para dormir. Es para dormir. Es para dormir, totalmente. La noche es para dormir. Y hay pacientes que tienen condiciones particulares que real y efectivamente no les favorece hacer jornadas de amanecer despierto. Vaya que muchos de nosotros, por ejemplo, yo hago guardias, así que cuando toca, toca. Pero hay personas que por sus condiciones de base no deben mantenerse con este nivel de estrés y esta elevación de cortisol de manera patológica y de manera progresiva, porque ya tienen enfermedad coronaria, por ejemplo, un paciente que ha tenido infarto, que tiene stent, que ha tenido una cirugía de corazón abierto, no es un buen candidato para hacer jornadas laborales donde no tenga un periodo luego para descansar. Sí. O cuando descanse muy poco por esta alteración y elevación de los niveles de frecuencia cardíaca. ¿Entiendes? Entonces, si uno trata de que el paciente tenga una jornada que sea apropiada para su condición. A veces lamentablemente no se puede, pero es lo ideal. Sí, y si no pudiera cambiar este tipo de hábitos de trabajo, porque por ejemplo tenemos la situación nocturna, pero tenemos también a la gente que está trabajando en el campo. Y en el campo ahí sí no hay donde escondérsele al sol ni al calor, doctora. ¿Cuáles serían sus recomendaciones que usted tuviera para esto? Y sobre todo porque sabemos que en el campo trabajan personas de edad, le encanta. A los envejecientes en el campo usted no puede sentarlo porque eso es inexistente. ¿Cómo se pudiera cuidar a esta población en esta época y sobre todo ese corazoncito? Bueno, en primer lugar, obviamente para los que hacen jornadas y trabajan la tierra, que nosotros dependemos 100% de las cosas que ellos producen y los queremos muchísimo, también tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Protegerse del sol, o sea, que tengas que trabajar la tierra no significa que no puedas usar un sombrero, que tengas que trabajar la tierra no significa que no puedas andar con una botella de agua, que tengas que trabajar la tierra no significa que si tienes deseo de orinar vas a aguantar la orina con ese dolor y ese incremento de la frecuencia cardíaca por horas y horas y horas. O sea, es buscar la manera de que dentro de tu jornada y de esta labor tan loable que haces, también tengas la oportunidad de cuidarte, de no deshidratarte. Si estás a una distancia súper, vamos a decir, muy lejos de donde está un puerto de agua, no puedes irte sin agua al trabajo. Y obviamente, si tienes la oportunidad de tomar líquidos que tengan electrolito, como agua de coco, como electrolito propiamente dicho, sobre todo para estos envejecientes, es mucho más recomendable. Sí, sí. Doctora, usted acaba de mencionar el agua de coco. Siempre ha habido una discrepancia entre el agua de coco de si es buena o no es buena. En su experiencia como doctora, cardióloga, buenísimo el agua de coco. Aquí si yo fuese he por mí gente solo que tomar dice, agua de coco. Agua de coco no, y me quedo, pero hasta ahora es salvadora el agua de coco, no estoy entendiéndolo. Que va, el agua de coco tiene electrolitos, no en una carga exagerada, tiene una carga de glucosa, de azúcar que es bastante baja, o sea, te ayuda con el tono del vaso, o sea, mantener el vaso sanguíneo en buen estado, y a su vez no es un elemento que tiene una carga de azúcar, como que si tú te tomas un vaso de agua de coco hoy, vas a aumentar de peso porque tiene una carga glicémica altísima. No es lo mismo que salir y tomarte una malta de cualquiera. Oh, claro, claro, por supuesto, sí. Doctora, sabemos que hay condiciones cardíacas que ya son específicas, ya sean que tenga un paciente que tenga presión alta, ya sean pacientes que tengan que hayan sufrido episodios donde haya una operación cardíaca y todo lo demás. Esto me imagino que en la época de calor son pacientes que están en riesgo. ¿Qué debería hacer un paciente cuando estas temperaturas suben tanto? ¿Ir de forma preventiva a la consulta o esperar tal vez quizás que se le presente alguna sintomatología para entonces ir a una consulta? Bueno, los pacientes que tienen enfermedades de base, lo ideal es una consulta preventiva. Por ejemplo, en esta temporada a veces somos un poquito más flexibles con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y demás con la cantidad de líquido, porque sabemos que no pueden abusar en el volumen, pero también sabemos que en esta temporada la transpiración será mayor, o sea, queremos que no te sobrecargues de agua, pero tampoco que te deshidrates. Exacto. Entonces, uno evalúa el paciente, ve más o menos cuál es el estado, entendemos cuál es su condición cardíaca de base y le explicamos, mira, X cantidad de líquido usted puede tomar, que habitualmente
le explicamos que esos líquidos incluyen todos los líquidos, tú sabes. O sea, cuando hay un límite de volumen como tal, eso incluye todo lo que sea líquido, desde una vena hasta un vaso de agua cristalina. Entiendo. O sea, todo esto es una sumatoria en 24 horas. Sí. De igual manera, por ejemplo, el líquido que vas a consumir para tomarte las tabletas. O sea, todo eso más o menos nosotros lo cuantificamos durante el transcurso de la evaluación del paciente. Sí. ¿Y hay algunos casos específicos que sean más frecuentes que usted reciba en la consulta en la época de calor, debido a que con esta afección el paciente generalmente viene? Bueno, en la temporada de calor hay mayor descontrol de los niveles de presión arterial. Ok. Esto, entre el incremento del estrés, mira, vivir en las urbes, vivir en las capitales no es fácil. Estos tapones y este calor. Esto no ayuda a nadie, lamentablemente. De igual manera, los pacientes de insuficiencia cardíaca abundan más porque hay un descontrol con la ingesta. Yo asumo que los nefrólogos dirán lo mismo con sus pacientes de diálisis, porque el paciente abusa del líquido porque tiene más calor y luego entonces descompensa de otra parte y hay un incremento en la cantidad de internamiento por descompensación de falla cardíaca, ¿no? Y de igual manera las pacientes que tienen arritmias intermitentes, que habitualmente están mucho más tranquilitas, cuando incrementa el nivel de estrés, cuando incrementa la temperatura, entonces sí van con más frecuencia, ay, mire que las palpitaciones que me han vuelto, que están peor, etcétera, etcétera. Sí. Doctora, lastimosamente debemos ir a la pausa, no sin antes dejarle una pregunta. Cuando estos pacientes llegan a la consulta con estas afecciones, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles serían las vías de tratamiento que tendrían para mejorar en esta época de calor, que no va a pasar por ahora? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Mónica. Doctora, me quedé en la pregunta de cuando ya el paciente va a la consulta, ¿cuál sería el plan de tratamiento que utilizarían para compensar esta época de calor y con los cuadros que me está poniendo el paciente, a pesar de que entiendo, tiene su medicación y tiene su tratamiento per se? ¿Qué se le suma a esto? Bueno, casi siempre cuando vamos a hacer una reevaluación, es lo mismo cuando el paciente me dice, ay doctora, me quiero ir de viaje, vamos a ver tu estatus. Vamos a ver tu estatus. Para nosotros muchas veces esto implica auxiliarnos de pruebas de imagen como un ecocardiograma, realizar un electro. Si hay un incremento de la frecuencia de palpitaciones, podemos pedir un Holter, que es como un trazado que mide el ritmo durante 24, 48 horas. Y hay dispositivos que es hasta más tiempo de ahí. Sí. Y ya luego vemos, bueno, mira, sí podemos, además cosas, por ejemplo, medimos electrolitos en sangre, bueno, si el magnesio está bajito lo reponemos, si el potasio está en un límite por debajo de lo que queremos para este tipo de paciente, entonces también hacemos reposiciones para que el paciente esté en el mejor estatus de manera interna y evitar complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. Y de igual manera, entonces, ahí hablamos de qué cantidad de líquido o no líquido puede consumir el paciente
Le damos recomendaciones de si va a hacer ejercicio, obviamente tratar de que sea en una hora en la que, vamos, si te puede hacer ejercicio a las 5:30, 6 de la mañana, es mejor que ir a hacer ejercicio a las 3 de la tarde. Evidente, o a las 12 de la mediodía. Exactamente, entonces igual si vas a ir a zonas donde está todo así como muy poblado, lleno de gente, qué medidas tomar, tratar de no estacionarte, pararte todo el día en el sol, si estuviste el carro en el solazo todo el día y te montaste y está súper caliente, caramba, baje el cristal, encienda su aire acondicionado si tiene la oportunidad de hacerlo, Sí. y trate de refrescarse, si tiene a mano líquido y sobre todo líquidos a buena temperatura, entonces también. Y en cuanto en el hogar, que sabemos que a veces no tenemos las condiciones idóneas porque tenemos casas que tienen los techos de zinc, y ese zinc se calienta, doctora, que eso no tiene madre. ¿Cuáles serían sus recomendaciones que usted le diera? Bueno, en el hogar, de igual manera, si encuentras la sombrita, la usas, ¿no? La usas, sí. A veces, lamentablemente, no siempre es tan fácil dar una recomendación desde X posición. Por ejemplo, yo consulto bajo aire acondicionado, pero en mi casa probablemente no tengo el aire en toda parte igual que como lo tengo incluso en el trabajo. Entonces, naturalmente, ¿qué usted hace? Usted en la casa se acomoda, porque yo en el trabajo uso una bata, pero en la casa tengo una blusa de tirantes. Sí. Estoy cómoda, tengo un calzado abierto para que la circulación del aire sea mejor dentro de mi organismo, ¿no? Sí, claro. Tengo las ventanas, si la puedo abrir, pues abro las ventanas, ¿verdad? Para que el aire circule, para que el aire fluya. Obviamente la medida de higiene, eso está de más decirlo, pero también, sí, ¿no? Sí. Tratando de que la temperatura dentro del hogar sea lo más placentera posible. Sí. En estos días se hizo bastante notoria la noticia de un caso de un señor que iba caminando y se murió en ese momento. Casi siempre eso se asocia a que tuvo un paro cardíaco o alguna condición cardíaca. Doctora, ¿qué realmente es lo que sucede en ese momento? Porque casi siempre esos casos vienen justo cuando llega el calor. Llega el calor, fulano se murió del calor, el otro se murió del calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Bueno, a veces hay golpes de calor. Por ejemplo, en países donde las temperaturas son extremas, digamos, en países como Europa, en Estados Unidos, que usted tiene las estaciones del año y son muy marcadas. Sí. En el verano puede haber incrementos de temperatura 37, 40 grados. Imagínese lo rápido. Vamos que mencionaste el techo de zinc. Sí. Tú echas una gota de agua en ese zinc, eso hace y se evapora. Se cocina un huevo. ¿Entiendes? Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos nuestro organismo que está humectado, nuestro cuerpo tiene 60-70% de su composición de agua. Aumenta la temperatura, comenzamos a evaporarnos como esa gotica que dejamos dentro del zinc. Entiendo. ¿Y qué le pasa al sistema nervioso? ¿Qué le pasa a la electricidad? Comienza todo a fallar. Entiendo. Y si hay una condición de base, muchas de estas personas que fallecen de manera súbita, como el caso que mencionaba, habitualmente tienen una condición de base, lo que pasa es que lo desconocen. Entiendo. Por ejemplo, este señor probablemente tenía enfermedad de la arteria del corazón, en el escenario de calor hizo un infarto, hizo una arritmia cardíaca y falleció. Sí. La mayor parte de las muertes súbitas, que son estas que se dan y en un paciente que no tenía síntomas durante el día previo, vamos a decir, este paciente muchas veces ya tiene una condición de base que desconocía. Hizo un evento que casi siempre es una arritmia ventricular y el paciente fallece. Sí. Si no hay cómo documentar lo que le pasó al paciente porque falleció a mitad de la calle, en el medio de la nada, muchas veces, el paciente hizo un paro cardíaco. Exacto. Pero este paro cardíaco tiene un apellido, es una arritmia ventricular, el paciente hizo un infarto, el paciente hizo una disección de aorta y a veces hay problemas cerebrales que también de manera aguda llevan a la muerte de un paciente. El paciente iba caminando, le rompió un aneurisma en el cerebro porque le subió demasiado la presión arterial y el paciente colapsó porque no tuvo el organismo tiempo de equilibrarse ese volumen de sangre que dematizó todo el cerebro, esa pérdida aguda, y la persona fallece. No sabíamos que lo tenía, pero esta persona tenía un aneurisma. Sí. ¿Y realmente no hay síntomas o es que nos descuidamos?
Porque somos una población muy dada, si no me duele no tengo nada. Muchas veces hay síntomas leves, pequeños. Por ejemplo, en el caso de las cosas cerebrales, a veces el paciente tenía 2 días con dolor de cabeza, 3 días, se tomó un analgésico, lo minimizó y ahí va. Y muchos pacientes que nos llegan a nosotros a la consulta o que nos llegan en la emergencia, llegan ese día con un dolor muy fuerte y ese día hizo el infarto, pero cuando tú haces el historial de, mire, no le había dado en la semana, los días previos, me dio, pero más pequeñito y yo me tomé esto y me acosté. Sí. O hice tal cosa, me quedé tranquilito y ya. Sí. Muchos pacientes tienen síntomas más leves, el cuerpo te está dando una alerta. Yo a todo el mundo le digo, si a usted le dolió el pecho, no se acueste, sí. Busque ayuda. Sí. Porque puede ser que cuando quiera buscar la ayuda, sea muy tarde. Sí. Doctora, usted acaba de decir un punto muy importante y es que se toman el medicamento. Y sobre todo porque tenemos a la disposición muchos medicamentos sin necesidad de la receta. Y casi siempre cuando una persona sufre del corazón dice, yo me bebí mi aspirinita, todo está bien. ¿Qué tanto ayuda realmente la aspirinita y desayuda si le dejamos todo a la aspirina en una condición cardíaca? Bueno, lo primero es que la santa aspirina, ácido acetil salicílico, porque realmente aspirina es su nombre comercial. Exacto. Pero como es la más famosa a nivel mundial, ya todas son aspirinas. Sí. La aspirina tiene sus indicaciones puntuales. Bien, pacientes que tienen alto riesgo, nosotros usamos mucho calculadora de riesgo, y pacientes que ya han tenido, sobre todo pacientes que ya han tenido un evento. Okay. Por ejemplo, que han tenido enfermedad de las arterias del cerebro, con secuelas o sin secuelas, o diagnosticada por imagen, y la vemos ahí, aplica el antiagregante, porque es un medicamento que se usa para que la sangre, las plaquetas se peguen menos y la sangre está más fluida, ¿no? Pacientes que han tenido un infarto, que han tenido trombosis cerebral, que tienen enfermedad de las arterias de las piernas, etcétera, son pacientes que tienen indicación para tomar la aspirina. Y como te digo, pacientes diabéticos con escala de riesgo muy alto, bueno, ahí está. Pero casi siempre la aspirina es un medicamento de prevención secundaria. Okay. El uso indiscriminado, digamos, como en la dosis que se comercializa de forma abierta, es una dosis baja, que es la dosis de 80-81 miligramos. Sí. Que es la aspirinita bebé, que no es de bebé nada, pero es chiquita. Exacto. Entonces, esta aspirina muchas veces no es tan lesiva a nivel gástrica, pero todos los medicamentos que son de ese grupo, igual, diclofenac, etcétera, ketorolaco, usado de manera persistente, pueden generar lesiones a nivel del estómago. Okay. Y dañar la mucosa, la capa que reviste el estómago, y es una causa no despreciable de sangrado gastrointestinal. Entonces, si el paciente no tiene una indicación puntual, andar tomándose una aspirina porque sí, porque la aspirina está ahí y me la venden sin receta, no es necesariamente algo que esté bien hecho. Sí. Entonces, a veces el paciente me dice, tengo 10 años usando la aspirina, doctor, y no la voy a dejar. Bueno, pues imagínese, no la deje, porque ¿qué podemos hacer? Sí. Pero no tiene una indicación. El papel de nosotros en ese punto como médico es aclarar, mire, no tiene una indicación usted de estar tomándose una aspirina todos los días. Sí. Si usted no la quiere dejar, ya eso es otra cosa. Ahora bien, le duele el pecho, usted se toma una aspirina, en ese escenario puede que la aspirina le esté ayudando. Okay. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un evento coronario y toma aspirina. Que se la tome y vaya al doctor, no que se la tome y se acueste a dormir para pasar la noche tranquilo. Porque en primer lugar, para un evento agudo, una aspirina de 81 es una dosis bajita para la carga que nosotros damos cuando un paciente llega con un infarto. Sí. Que es una dosis superior, 4 veces. La dosis que usamos de carga para antiagregar al paciente cuando llega en el momento agudo del infarto, ¿no? Pero usted se toma la aspirina, se toma el clopidogrel, si es un medicamento que usted usa de rutina, y luego busca ayuda. Porque si no, entonces se acostó y al día siguiente no sabemos si se despertó. Y puede que la aspirina en algún momento no haga el efecto
que están No, y que esperando. no es solo aspirina lo que se usa en un Es infarto, un grupo de arsenal cosas, un arsenal de medicamentos. medicamentos. Y justo también le iba a preguntar, en el caso contrario, de que sean pacientes que ya tengan condición y simple y llanamente se descuiden con el medicamento porque se le acabó, él lo compro mañana, yo puedo durar una semana sin beberlo y no pasa nada. En estas condiciones críticas de calor, ¿cómo puede empeorar esa abstinencia del medicamento al corazón? Bueno, imagínese que usted se esté deshidratando por un lado y esté perdiendo el magnesio por el otro, esté perdiendo el potasio por allá, y de repente también dejó de beberse la pastilla para la presión. Ajá. Entonces, obviamente usted está haciendo un sancocho Eso internese usted mismo. que eventualmente Vaya usted. se lo va a terminar comiendo. Sí, Eso no sí. es, eso, con eso nosotros no bromeamos. Mire, yo me tomo la pastilla un día sí, un día no. O sea, me olvidó. Se me olvidó. Probablemente usted no vaya a fallecer porque se le olvidó un día tomarse el antihipertensivo. Lo ideal es que no lo olvide nunca, pero que usted adopte la medida de, bueno, yo me la voy a tomar un día sí, un día no. Sí. No está usted educando su organismo, lo primero, porque la medicación se usa con el tiempo medio que dura la medicina para que su organismo se adapte a este medicamento. Entonces usted pone su organismo de relajo y finalmente el organismo no sabe qué hacer. Exacto. Hoy me la tomé y me bajó la presión, y mañana estoy así, y estoy así, y estoy así. Y los picos en medicina son peores que mantenerse persistente. Entiendo. O sea, si usted bebe una medicina para la coagulación y hoy se la toma y mañana no, y hoy se la toma y mañana no, tiene más chance incluso de hacer un trombo, de hacer un coágulo, que el paciente que no lo ha tomado nunca. Sí. Porque el paciente que no lo ha tomado nunca, me imagino que su cuerpo está acostumbrado, mientras que con un medicamento tú lo subes y lo bajas. Usted está generándole a su organismo una labilidad Sí. que para nosotros es algo que llamamos catastrófico. O sea, incluso es algo que tomamos en cuenta a la hora de indicar cierto tipo de medicina. Sí. Qué tan lábil es el paciente y qué tan adherente puede ser con su medicamento. Sí. Doctora, ¿qué tan nociva es la automedicación en esta época? La automedicación sabemos que es nociva todo el tiempo, pero en condiciones de riesgos como temperaturas altas, me imagino que tiene que tener un plus. ¿Qué tan nociva pudiera ser para nuestro corazón? ¿Qué tan nocivo es la automedicación? Mire, en sentido general es tan dañino como que los infectólogos ya no encuentran qué hacer porque todo el mundo se toma X antibiótico. Sí. Me duele la muela, hay personas que tienen dolor y toman un antibiótico. Sí. O sea, los antibióticos no son para el dolor, Ujú. pero me duele la muela y me tomé una amoxicilina. Sí. Ciertamente. Entonces, imagínense que nosotros ahora mismo estamos tratando de que el organismo encuentre un balance dentro de que lo que ven noticias, ven quizá diario que dice, ay, este día superó el récord del incremento de temperatura de este mismo día de hace 10 años y todos los días rompemos un récord Un récord nuevo, ciertamente. nuevo en el incremento de temperatura. Sí. Y uno no quiere polemizar ni calentamiento global y lo que sea que la gente entienda con esto. Pero en sentido general, cada incremento de temperatura, señores, que si ponemos la mano en la sartén nos quemamos. Y esto es temperatura incrementada. Sí. Entonces, día por día nos estamos quemando de manera paulatina cuando tenemos excesos de temperatura. Entonces, a esto le sumamos que su organismo no encuentra qué hacer, tratando de regularse de manera interna. Para medicina se llama homeostasis, que todo esté equilibradito, Sí. ¿verdad? Entonces a esto le sumamos que usted necesita algo para esa homeostasis porque su organismo no lo produce o porque su organismo está produciendo en exceso y le estamos poniendo algo para regularlo de manera externa. Pasa lo mismo con la tiroides, con la presión, con el colesterol. Sí. Y usted decide no tomarlo, fuera del daño de los cambios, del estrés, hasta de usted estar en un tapón. Y a ese estrés de estar en el tapón y del pique que cogió y que le subió la frecuencia cardíaca y que cada incremento de frecuencia cardíaca le dispara un poquito la presión, Sí. usted le suma que hoy usted decidió no tomarse la pastilla, entonces tenemos una serie de factores que nos van a llevar a nosotros, bueno, mira, se le rompió la aorta porque se le subió demasiado la presión. Sí. Hizo un evento cerebral porque le subió demasiado la presión. Entonces, es como quizá que sentido común, si estamos mal, tratemos de no estar peor. Sí. Si ya tenemos una condición y climáticamente estamos mal, entonces no
no sumemos factores dejando de tomarse el medicamento ni dejando de buscar la ayuda cuando lo necesitemos. Sí. Usted acaba de mencionar la parte de los tapones. Los tapones sabemos que se tiene a haber mucho enojo, sobre todo cuando perdemos mucho tiempo, que es el tráfico, la locura, y muchas personas se enojan de una forma fuera de lo normal. ¿Este tipo de enojo pueden producir este tipo de cuadros donde pueda quizás subirle la presión y romperle un vaso, romperle un nervio? Porque a veces creo que minimizamos el enojo. El enojo desproporcionado puede hacer daño. La tristeza desproporcionada y no bien manejada puede hacer daño. O sea que tanto una cosa como la otra hacen igual el daño. Definitivamente. Sí. Incluso en cardiología hay algo, el síndrome del corazón roto. Del corazón roto, sí. La enfermedad de Takotsubo. Mira, allá nos han llegado pacientes, ¿verdad? Uno lo dice de manera jocosa. pero es cierto. Estaba peleando con el nieto y le tiró una chancleta y llegaron, textual. Sí. Y llegó, el cuadro es clínico, igualito que un infarto, dolor en el pecho, cambios en el electrocardiograma y elevación de las sustancias que nosotros medimos en sangre cuando hay daño directo a nivel del músculo cardíaco. Ajá. La única cosa que nos aclara que las arterias están bien es después del cateterismo. Ok. O sea, bueno, mire, se enfadó y estaba peleando con alguien y definitivamente llegó con dolor en el pecho. Y es más común de lo que nosotros pensábamos que era. Sí. O sea, la incidencia de pacientes con Takotsubo en el año, en los lugares que trabajo a veces hacemos presentaciones de casos. Sí. Y hemos reído con esto porque a veces son cuadros tan chistosos como que estaba peleando con el nieto. Exacto. Y le dio con la chancleta y llegó con dolor de pecho y le bajó la fracción del bombeo. Sí. Y un paciente puede fallecer por una enfermedad de Takotsubo. Sí, claro. Entonces es algo que no lo podemos minimizar. Doctora, si usted tuviera que darle un consejo a la población con respecto a no solamente al calor que estamos manejando, también al estrés que estamos manejando, porque el calor da estrés también, eso es así. ¿Qué usted le diría a la población desde sus cuidados cardíacos, para sus cuidados cardíacos? Bueno, en primer lugar, obviamente no siempre tenemos la capacidad de regularnos, decir, no me voy a enojar, pero debemos intentar poner en práctica no enojarnos por cualquier cosa. Y si en algún momento entendemos que la situación ya se escapa de nuestras manos, no debe nadie sentirse mal por buscar ayuda. O sea, no debe nadie sentirse mal por ir al psicólogo, no debe nadie sentirse mal por ir al psiquiatra. Estas personas estudian para ayudarnos a nosotros a mejorar. Sí, claro. Bien. Entonces, minimizar el estrés que nos autoinfringimos sí es una parte que nosotros podemos hacer. O sea, la hora de dormir es la hora de dormir. El uso del dispositivo hasta X hora es algo que nosotros podemos controlar. Ciertamente. El minimizar el ruido y la molestia externa es algo que nosotros podemos minimizar. Ciertamente. Entonces, esta parte sí nos corresponde a nosotros, porque no siempre vamos a estar en la comodidad del trabajo, no siempre vamos a estar en el trabajo soñado, pero aprender a manejar los horarios, hasta aquí llego mi trabajo, no me llevo el trabajo a la casa, no me cargo el trabajo hasta de X cosa. Naturalmente hay cosas que, bueno, si me llaman con paciente se me puso mal, tengo el trabajo en la casa y esa parte no la puedo desprender de mí. Sí. Pero hay cosas que sí podemos manejar en ese sentido. ¿No? Ciertamente. En cuanto a los cuidados desde el hogar, ¿qué nos recomendaría hacer? Quizás algunas prevenciones que podamos tomar para cuidarnos. Dentro de las prevenciones, mantener los hogares lo más ventilados posible. Mantenerse hidratado. Refresquen sus casas, señores, no sé, con el mapa, con la cosa, como ustedes entiendan, pero hay que tratar de tomar medidas que nos ayuden a tener el hogar un poquito más ventilado y menos caluroso. Sí. Igual el hábito del sueño de la gente, acostarse a cierta hora, organizar su habitación y las cosas que a ustedes les funcionen para dormirse de una manera más placentera, también esa parte tenemos que hacerla. Le hacen bien al cerebro, le hacen bien al corazón, y lo que le hace bien al cerebro y al corazón le hace bien al resto de los órganos. Es indiscutible. Sí. Eso es indiscutible. Sí. ¿Y cuáles síntomas deberían ser una alerta para una consulta preventiva? Para una consulta preventiva, si duele el pecho, consulta.
Si la frecuencia cardíaca, usted está sentadito viendo televisión, comienza a subirle, o usted siente que el ritmo no está de forma regular porque tan, y siente ese latido fuera de lo normal, esto es un motivo de consulta. Si le comenzó a faltar el aire con actividades que usted anteriormente hacía y no le faltaba el aire de forma precipitada, esto es un motivo de consulta. Si nota cambios en las extremidades de color o algo así, esto es un motivo de consulta. Entonces, Perfecto. este tipo de cosas, sobre todo en estos días, debemos tenerlo un poquito más en vigilancia. Sí. Doctora, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero sé que la población quisiera saber, en dado caso de que necesite, a dónde pudiera ir a contactarla. Bueno, yo trabajo en Sedimat, lunes y viernes para consulta. Tengo una consulta especializada en hipertensión pulmonar y en cardiopatías congénitas del adulto, que es exclusivamente los viernes y es exclusivo en Sedimat, que no la laboro en otros lugares. Y fuera de ahí trabajo en HS y en el Centro Médico UCE. Si quiere dejar sus contactos, las redes sociales donde puedan conseguirla. Tengo un solo Instagram que se llama Cardíacamente Hablando, y a veces ahí subo uno que otro caso de interés, y si el paciente tiene alguna duda, pues también contestamos por esa parte. Perfecto, doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa y esperamos que se repita pronto su visita. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.